gastamos mucho más de lo que generamos de ingresos para el país. Y un 5% del PIB es muy alto y pretende el gobierno federal bajarlo a 2,1 en este año. Esperemos que sean exitosos, pero esto implica un recorte brutal de muchas áreas del gobierno federal, que ahorita lo comentamos rápidamente también. La deuda pública están planteando mantenerla al 51%, que es una deuda, a algunos les parece muy alta, de todo lo que se produce en valor, en bienes y servicios en el país, pues debemos 51%. Es un tema manejable todavía para el gobierno, pero es muy alta, lo cual significa que tampoco te puedes endeudar más. Y un crecimiento de 2 a 3%. Los analistas, la mayoría de analistas financieros en el país, estiman que vamos a llegar a 1,5. Y el gobierno plantea una meta optimista, crecer 2 o 2,3%. Pues ya lo veremos. O sea, tiene metas ambiciosas, tanto de reducción del déficit, como de mantenimiento de deuda pública, como de crecimiento. Eh, ¿Cómo lo reflejas esto? Hoy salió un cuadro muy interesante y le hago una publicidad gratuita al economista, porque maneja muy bien los datos económicos generales. Fíjate, por ejemplo, cómo se refleja esto en las dependencias, en las funciones del gobierno. ¿Qué dependencias bajan en presupuesto y qué dependencias suben en presupuesto? Las que pierden y las que ganan, lo decimos coloquialmente. Por ejemplo, la Secretaría de Defensa Nacional tiene una disminución de 43,8% de su presupuesto. Pues habrá muchas explicaciones. Ya hicieron la mayor inversión seguramente este año y el año pasado y se van a reducir a más a gasto corriente, pero es un dato muy, muy interesante, 43,8. Medio ambiente y recursos naturales, que es una prioridad, baja 39%. Seguridad pública y protección ciudadana baja 36, menos 36%, o sea, menos que el año pasado. Salud, sector salud, la Secretaría de Salud particularmente, menos 34%. La Comisión Reguladora de Energía, menos 32%. La Comisión de Hidrocarburos, 32%. La Secretaría de Energía, 31% menos. En fin, son las dependencias más perdedoras, las que más ajustan su presupuesto. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias, porque tienen que buscar, hoy decía, por ejemplo, la secretaria de Medio Ambiente, estamos buscando cómo compensar la reducción del presupuesto, buscando fondos, a lo mejor internacionales, que nos ayuden a cumplir los objetivos y las metas de esta secretaría. Eh, Hoy salió en la prensa, por ejemplo, que en materia educativa, al Politécnico Nacional y a la Universidad Nacional Autónoma de México, las instituciones educativas más importantes, más grandes del país y más prestigiadas en el mundo, pues le redujeron el presupuesto, ya protestaron enérgicamente y hoy sale una nota de que fue un error, una pifia de la subsecretaría de egresos y que van a corregir inmediatamente la pifia para recompensar la baja del presupuesto. La UNAM decía, oiga, si nos bajan el presupuesto, no nos van a alcanzar las becas para estudiantes de menores recursos, que es un tema fundamental para la UNAM. Bueno, esos son los efectos muy claros. ¿Quiénes ganan en presupuesto? La Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, que crece 183%. Ahí está sectorizado el Infonavit, pues tiene que ver seguramente con el ambicioso programa de vivienda que se va a echar a andar o que se están anunciando. Comunicaciones y transportes, donde están sectorizados los ferrocarriles, seguramente el crecimiento tiene que ver con el anuncio de crecimiento de las vías ferroviarias para servicio público. Llama la atención, por ejemplo, a propósito de salud, el Instituto Mexicano del Sector del Seguro Social, que crece 4,7%, poquito por las metas ambiciosas que tiene, ¿verdad? De ampliar la cobertura de salud y homologar el sector salud en todo el país. La Secretaría de Bienestar, que crece 2,3, y Educación Pública, que crece 1,6. Es decir, el denominador común de este presupuesto y de este paquete económico es un paquete económico, a mi juicio, optimista y pues un recorte prácticamente horizontal, algunos muy fuertes en todas las dependencias de gobierno. Y eso, pues obviamente, habrá que revisarlo, pero limita el alcance de los resultados que se están planteando. Este, ya lo veremos en el transcurso del Hay, del hay, año por próximo. supuesto optimismo,
pero el golpe de realidad por las condiciones que guarda nuestro país en este momento en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, nos pone realmente en una paradoja, donde podríamos tener mayores aspiraciones, es donde menos presupuesto podría estarse aplicando. Yo tengo una tabla que habla de programas sociales prioritarios y programas prioritarios de inversión. Ahora Sí. que Diego Carrasco mencionaba los programas sociales, el de adultos mayores tiene un presupuesto pensado de 483.400 483.427 millones de pesos. Ajá. Luego está la pensión para personas con discapacidad de 28.961 millones de pesos, programas de becas para Benito Juárez, La Escuela es Nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro, Niñas y Niños, Sembrando Vida, Fertilizantes, Producción para el Bienestar, Precios de Garantía, Pesca, Programa de Vivienda Social, ahí está lo del Infonavit, 32.000 millones de pesos, apoyo a mujeres de 60 a 64 años, que esto inicia con Claudia Sheinbaum, 15.000 millones de pesos, bienestar casa por casa, me parece que esto es la atención para adultos mayores, que les enviarán médicos Ajá. a una revisión, a una atención, a una consulta semanal, mensual, todavía no tengo bien el dato, prepas y universidades por el bienestar, 3.000 millones de pesos, esos son los prioritarios, no la Universidad Nacional Autónoma de México, tampoco el Instituto Politécnico Nacional. Y los programas prioritarios de inversión, me llama mucho la atención que tengan todavía la línea por la que le apostó como sus programas eh, insignias, como su alta prioridad también la administración de López Obrador, es decir, el tren Maya, el tren México-Querétaro, el tren interoceánico, el tren AIFA-Pachuca, proyectos para construir y conservar obras hidráulicas de Conagua, que eso está muy bien, 20.000 millones de pesos, proyectos prioritarios de construcción y mantenimiento de las vías de comunicación y transporte, que eso supongo que se refiere al bachetón, que lo va a hacer también la Secretaría de la Defensa Nacional, tren Saltillo, Nuevo Laredo, tren Querétaro, Irapuato, tren interurbano, tren Lechería AIFA, con un total de 189.000 millones de pesos, por lo menos entre el tren Maya y el tren interoceánico. Hasta el momento, por supuesto, no tenemos en materia de redituarles a los mexicanos algo como lo habían pensado, ¿no? Pero hay que meterle más dinero y hay que hacer que funcione el AIFA con estos proyectos de comunicación, tren Lechería AIFA y tren AIFA Pachuca. Eh, Son las prioridades Sí, de esta administración. sí, fíjate, Paco, tú decías los programas y proyectos prioritarios. Dos proyectos destacan mucho en el presupuesto. El que ya mencionabas de la pensión a adultos mayores, que son más de 483 mil millones de pesos. Es muy voluminoso el recurso que se... Y creo que es muy importante ese programa que ha sido pues, social y políticamente muy exitoso, por supuesto. Y otro, que es la amortización de la deuda de Pemex. La suma de muchos de los programas que mencionas, fíjate, los recursos que van a destinar para este barril sin fondo que es Pemex son 136 mil millones de pesos. Es decir, está dentro de los montos más grandes en términos de destino del gasto, del gasto público, que eso simplemente es para pagar, pues déjame decirlo claramente, las A ver, ineficiencias de una disculpe que empresa le pública. interrumpa, pero ¿cómo entender en este caso lo que significa hoy Pemex para el gobierno y para los mexicanos? Porque por un lado, la inversión a Pemex, que guarda una deuda realmente extraordinaria, ya muy robusta, impagable, podríamos pensar, y las pérdidas que registró Pemex durante el sexenio de López Obrador, pero sigue teniendo una estimación de ingresos petroleros en 47.000 millones de pesos que prácticamente completarían el presupuesto con la tributación o con los impuestos que terminemos pagando los mexicanos. ¿Cómo entender esto, esta disparidad de datos en Pemex? Bueno, mira, creo que Pemex ha sido una carga muy fuerte. Tiene que ver mucho con una visión política, no necesariamente económica. Leía yo ayer al nuevo director de Pemex decir que
otra vez que vamos a ser autosuficientes, que solo están esperando a que se ponga en marcha la refinería a Dos Bocas de Tabasco, esa que ha sido inaugurada no sé cuántas veces, pues no está produciendo un solo litro de gasolina, ¿verdad? Entonces vamos a ser autosuficientes y vamos a dejar de importar gasolina cuando esto funcione. Es decir, vamos a dejar de gastar recursos públicos. Pues es muy contradictorio, muy complicado quitarle el carácter que tenía de empresa competitiva, empresa pública, que significa seguir financiando a Pemex, pues implica obviamente que parte o buena parte importante de estos recursos que hoy se destinan a pagar deuda, a pagar ineficiencias, a pagar modelos que no necesariamente son del todo rentables. Fíjate, nos convenía más como país comprar más refinerías en Estados Unidos que hacerlas aquí, ¿verdad? Nos salía mucho más barato como la que se compró, que está funcionando aparentemente bien para el país. Pues eso significa un absurdo y una contradicción. ¿Por qué no destinamos estos 136.000 millones de pesos a temas prioritarios, como es la salud, en vez de bajarle recursos a la salud? Yo, por ejemplo, no veo cómo van a poder lograr cobertura total, abasto total de medicamentos, médicos en tu casa, mejoramiento de los niveles de salud. Ya no lo comparamos con ningún país, afortunadamente, cuando lo que está ocurriendo es que le están bajando el presupuesto al sector salud en 40 y tantos por ciento, y el IMSS crece muy poquito. Pues no sé de dónde van a salir los recursos para cumplir las metas tan ambiciosas que se están planteando. O mejorar la educación. Y el crecimiento en el sector educativo es mínimo, con el enorme esfuerzo que se tiene que meter en estos dos sectores que son claves para el desarrollo de México y para el bienestar de la población, salud y educación. Pues esas son las contradicciones que se ven en los presupuestos, efectivamente, Paco, y ya veremos sobre la marcha cómo funciona esto. El otro dato que quería dar es los estados, que también destinan, refleja muy bien las prioridades que tienen que ver, por cierto, con, yo digo, legítimas, un legítimo reconocimiento a rezagos de carácter social, no necesariamente a las obras, pero, por ejemplo, los estados ganones en presupuesto, los que crecen significativamente o se mantienen como los tenía el anterior gobierno, son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz y Estado de México. Algunos con una población muy importante como Estado de México, otros con rezagos sociales muy significativos como Chiapas y Oaxaca, como siempre coleando en temas de desarrollo social, que están recibiendo por arriba de los 50.000 millones de pesos, 62.000 Chiapas, 53.000 Oaxaca, 69.000 Veracruz, 93.000 el Estado de México. Y luego los demás estados, el resto de la República, que ahí tiene pues márgenes con un diferencial de menos de la mitad de estas entidades preferenciales, seguramente, para terminar en parte los compromisos que tienen estos gobiernos con las grandes obras que se iniciaron en el gobierno pasado, que no sabemos bien a bien hoy qué tan eficaces van a ser. Mencionabas tú el Tren Maya, hace rato mencionabas el AIFA, que no se han caracterizado precisamente por ser, en términos de resultados, muy importantes ni para la economía del país, salvo temporalmente durante su periodo de inversión, que prácticamente terminó, y para el servicio público, incluso para el turismo. Estos son proyectos pues muy debatibles, muy cuestionables, que efectivamente se mantiene parte del recurso presupuestario de este año para poderlos consolidar. Yo veo muy difícil, por ejemplo, y no soy agorero del desastre ni mucho menos, pero veo muy difícil las metas que se están planteando en términos de trenes de transporte de pasajeros, ¿eh? Se necesita. Es evidente por lo menos el transísmico, que es el que hemos observado más de cerca, que es la propuesta del expresidente López Obrador en materia de tren de pasajeros, es realmente un fracaso hasta este momento. No hay un peso de utilidad. No se saca ni para la gasolina con el número de pasajeros que lleva y trae este tren desde Salina Cruz a Coatzacoalcos. Últimamente tuvieron que suspender el recorrido que hace esta maquinaria por las lluvias, algo que no habíamos tenido un dato
en los últimos años o en los últimos años que funcionaba el tren de pasajeros en ese tramo, tampoco el tren de carga. La apuesta tal vez sería en ese sentido de lo que representa el gran proyecto del corredor interoceánico, que en materia de cargamento, de mercancía que pudiera trasladarse desde el Océano Pacífico al Golfo de México o al Atlántico, donde podría ser realmente rentable. Pero esto está por verse en los próximos 10 años. Esto no es en materia de un rendimiento inmediato. Ahora, ¿qué tanto dependemos en esta condición de optimistas en el crecimiento económico de México de la relación con Estados Unidos para poder ya también incluir este factor entre los muchos que implican el éxito que pueda proyectar nuestro país en materia de ingresos, en materia de comercio, la relación con Estados Unidos ahora que Donald Trump ha regresado y que al parecer vuelve pues recargado, ¿no? Y con amenazas prácticamente, ni siquiera son proyectos de gobierno, son amenazas consignadas contra el gobierno de México en materia de migración, en materia de seguridad y sobre todo en materia de comercio. Sí, el mayor motor que tenemos en nuestro país, el más importante, el que te explica cómo ha podido crecer México en los últimos años, es el tratado. Ahora el tratado México, Estados Unidos, Canadá. El nivel de exportaciones y de ingresos por exportaciones, el nivel de comercio que tenemos con Estados Unidos te explica lo que es México hoy. Y por supuesto con la elección el triunfo de Trump, este Trump 2 que ahora nos presentan, que gana abrumadoramente, que, que no, que tiene urgencia por cumplir sus metas y compromisos que hizo durante su campaña, y que sabe que ya no se puede reelegir y que entonces le va a poner obviamente toda la capacidad para echar a andar no solamente el gobierno, sino los compromisos y objetivos que hizo, sobre todo en dos temas, en tres temas fundamentales que tienen que ver con la relación bilateral. Uno, por supuesto, es el tema de la migración. Otro es el tema del fentanilo, del tráfico de fentanilo, y otro pues es el tema económico, el tema de los aranceles. Es decir, sí se ve una relación muy complicada. Hay dos versiones en este tema, una versión optimista y una versión pesimista de lo que va a hacer Trump. Por lo que se ve, por lo que se lee hoy, ayer, los últimos días, déjame adoptar la versión pesimista, que siempre ayuda, porque si las cosas salen mejor, pues qué bueno, ¿verdad? Pero veamos la versión optimista. Y la versión optimista es que le urge echar a andar sus medidas. Ya empezó a hacer nombramientos. Los nombramientos son de personajes, de personalidades que ya trabajaron con él o muy cercanas a él, que es lo que se denomina el grupo duro, ¿no? El grupo de los halcones en los gabinetes de Estados Unidos, en materia migratoria, en materia de fronteras, en materia de seguridad, en materia de inteligencia, en materia de las responsabilidades del Departamento de Estado tan poderoso en Estados Unidos, que no son precisamente ninguno de los personajes, mujeres y hombres, afines a la visión que se tiene de México. Fíjate, por ejemplo, ¿qué implica en términos de corto plazo? Pues que va a querer echar a andar lo que ya anunció, lo que ya amenazó, el mayor programa de deportación de mexicanos, de migrantes mexicanos incluidos centroamericanos, porque ahí le dicen mexicanos hasta a los centroamericanos. Lo cual puede implicar una enorme crisis en México, una enorme crisis social, una enorme crisis humanitaria en México, además de necesitar muchos recursos, como se hizo en López Obrador para cuidar con López Obrador para cuidar fronteras. En tema de fentanilo, del tráfico de fentanilo, pues las amenazas van subiendo de tono, ¿no? Desde declarar terroristas a quienes siguen estas actividades y poder tener capacidad de incursionar directamente en México, hasta someter a una presión brutal a las autoridades del gobierno federal y de los estados para que se cumplan los objetivos y propósitos que ellos plantean. Y en el tema económico, pues la amenaza de aranceles, ¿verdad? Si México exporta, que no lo hará claramente, vehículos o autopartes chinas a Estados Unidos, amenaza con poner 25% de aranceles. Por lo menos, y si se insiste 50 y si no 100.
Digo, está exagerando como es este presidente, pero pues las amenazas son muy claras, ¿eh? No hay, ahí no hay vuelta de hoja. No se anda con medias tintas ni medias palabras. Ganó el Congreso y aunque no gana el Congreso, tiene medidas ejecutivas que puede poner en marcha de inmediato, el primer día de su gobierno, a partir del 20 de enero que toma posesión. Ya perdimos en el panel del maíz, por cierto, ¿no? Salvo que nos volvamos autosuficientes, lo que se ve muy difícil en la producción de maíz blanco en México, vamos a tener que seguir importando maíz de Estados Unidos. Este que no Lo que nos querían, vendan. Es decir, lo que nos vendan, lo que tengan, lo vamos a tener que importar. el El que déficit decían que que tiene no México en ese queríamos sentido. el transgénico. Bueno, ese tipo de cosas son una realidad y claro que significan una enorme presión para México. Apenas se están anunciando estas cosas, apenas se está eh, bosquejando cómo se va a llevar la relación con este gobierno, pero lo que está claro es que va a haber una enorme presión y lo que parece inevitable es una colisión. ¿De qué tamaño? Pues no lo sabemos, pero una colisión de intereses, porque no necesariamente estamos enfasados en este tipo de intereses y de visiones.